expidió un decreto a través del cual las empresas reporten de manera mensual el resultado es el cálculo de sus nóminas, igual que como se hace con facturación electrónica. Mi nombre es Mauricio Vargas y les voy a mostrar en este video por qué nuestra solución de facturación electrónica es la mejor del mercado y la más innovadora. Primero, vamos a buscar aquí en Google los anexos técnicos de esta definición de la DIAN. Esto lo pueden encontrar en la página de la DIAN y en este documento está explicado en qué consiste este nuevo decreto. Primero hace alusión o contextualiza la parte de facturación electrónica, en qué consiste, pero también explica que el pago de la nómina pertenece o está incluido dentro de lo que se debe reportar a la DIAN, así como importaciones o exportaciones. También expide un calendario de implementación para que los clientes estén preparados y sepan, de acuerdo a la cantidad de empleados o a otras condiciones, en qué fecha deben empezar a reportar esta información. Por ejemplo, para empresas de más de 251 empleados tienen plazo hasta el 31 de marzo del 2021. De ahí en adelante pues se van desplazando los meses dependiendo de este mismo criterio. Hay otras condiciones como por ejemplo si no son números de empleados, entonces calendario de implementación permanente y dependiendo de ciertas condiciones para también hacer este reporte, pero sí o sí hay que reportar esta información a la DIAN. Les voy a mostrar en qué consiste la arquitectura de nuestra solución. Para clientes que tengan SAP o para clientes que no lo tengan, con o sin SuccessFactors, con implementación de la nómina localizada o con implementación de HCM en sus máquinas, nosotros como una solución en la nube podemos integrarnos, descargar esa información de SAP, preparar mediante una serie de reglas y unas tablas de homologación y transformaciones la información que requiere la DIAN para que de esta manera, de manera automática, después de cada liquidación de la nómina, se reporte esta información. Puede ser o con archivo plano para enviárselo a un proveedor autorizado o reportarlo directamente a la DIAN utilizando nuestros servicios y nuestra plataforma. Volviendo al documento de anexos técnicos, les voy a mostrar por acá una serie de tablas en donde se deben hacer estas configuraciones y homologaciones, como por ejemplo listado de departamentos, listado de ciudades, listado de periodos de nómina, tipos de contratos, etcétera, etcétera. Uno de ellos, por ejemplo, es la configuración de los tipos de horas extras, porque este insumo se debe reportar en el archivo o en el web service para entregar detallada esta información. Pero ¿qué sucede? Cada cliente tiene una configuración diferente en sus nóminas, así sea la misma nómina estándar. Puede que en un cliente un concepto de nómina lo hayan llamado de cierta manera, pero en otro de otra, y utilizando incluso conceptos de nóminas diferentes, porque como esto se puede customizar, se pueden crear nuevos y cada cliente le puede dar el nombre que quiera en sus configuraciones. Les voy a mostrar por acá, esta es nuestra plataforma en la parte de configuración de HCM, en gestión de la nómina electrónica, y para citar un ejemplo, en la parte de configuración de esa misma tabla, por ejemplo de horas extras y recargos. Aquí tenemos la configuración de la DIAN con unos códigos que hay que homologar y enviárselos a ellos a través de archivo plano o web service y unos porcentajes. Es esta misma información, pero aparte de eso también hay que hacer una homologación respecto a la configuración de cada cliente, cuál es su concepto de nómina, a dónde debe ir a buscar esta información, si a las tablas de liquidación de la nómina, a las tablas de contabilización, dependiendo del caso,
Y pues esto es lo que generalmente hace una empresa de consultoría, hacer estas tablas, hacer sus respectivas homologaciones y revisar cuando se lee un dato en el cliente cómo se debe transformar para que la DIAN lo entienda en el archivo o a través del web service. Nosotros, a diferencia de otras empresas de consultoría, creamos esta solución que es una hoja de cálculo de pues, nuestra autoría basada en unas librerías que son públicas. La mejoramos, le hicimos unas integraciones y la unimos con Conecta, que es nuestra plataforma, y con SAP. De tal manera que, por ejemplo, para hacer una sincronización utilizamos unas reglas, pero estas reglas son de programación que utilizan nuestros consultores. Aquí hacemos uso de un programa ABAP, hacemos unas conversiones de tablas, unas consultas, qué es lo que se debe hacer, y bajo esta serie de condiciones extraemos la información de SAP y posteriormente la homologamos y la actualizamos en estas tablas. Para hacerles un ejemplo, voy a ejecutar esta parte acá. Primero, antes de ejecutarles, les voy a mostrar en el cliente, a la máquina de SAP donde nos vamos a conectar, qué es lo que va a leer. Entonces, esta es una máquina de SAP. Vamos a entrar por una transacción, por ejemplo la SM30. Aquí tenemos una vista que es la T512T y vamos a visualizar para la agrupación de países 38, Molga 38, que es Colombia, unos conceptos de nómina. Estos conceptos pues son los que se utilizan en el cálculo. Si utilizamos o vamos y nos dirigimos a los conceptos de nómina que hacen alusión a las horas extras, por ejemplo aquí están estas M220, M300, M305, 310 y 315 para el cálculo de horas extras. Faltan algunas, pero con estas son suficientes para el ejemplo. Regresamos a nuestra plataforma. Aquí lo que les vamos a decir al sistema es: entre a SAP, ejecute un programa, extraiga la información, traiga esos datos y homológuelos con la codificación de la DIAN. Todo con oprimir este botón. Si le decimos aquí ejecutar, entonces él ya nos trae aquí una información y hace unas homologaciones y recupera estos conceptos de nómina asociados a los textos de la DIAN. Pero detrás de esto hay una complejidad que nosotros hemos resuelto de manera matemática. Les voy a mostrar primero la definición de lo que significa lógica difusa. Lógica difusa se trata en hacer comparaciones de dos valores que están relacionados entre sí por un contexto. Después de hacer estas comparaciones, de manera matemática extrae las similitudes para poder encontrar el valor que se está tratando de hallar. Les voy a citar un ejemplo de manera matemática. Con esto utilizamos la fórmula de similitud del coseno para hacer estas búsquedas. Las palabras se dividen en gramos o en partes. Por ejemplo, si yo escribo la palabra Cartagena, esta es la palabra que quiero encontrar y las dos palabras son exactamente iguales, entonces la suma de estos gramos da un valor en ambos. Cuando estoy haciendo estas similitudes y el sistema parte la palabra en estos gramos, por ejemplo CAR, ART, que son las siguientes tres letras, RTA, que son las siguientes tres letras, y así sucesivamente, entonces va a tener un peso en la palabra de destino que quiere encontrar y la palabra con la que se está haciendo esa comparación. Después se aplica una fórmula matemática para encontrar un valor. Si la palabra está mal escrita, por ejemplo, le falta una R, entonces estos valores cambian. La palabra de destino, la que es real, tiene un peso, y la que se va a comparar pues tiene otro, pero está muy cercano hacia esa palabra destino. Si le siguen faltando letras o tiene de más, entonces el sistema de todos modos contabiliza y encuentra esas similitudes
para decir que una palabra que se está comparando es en realidad el objetivo, hacia donde tiene que llegar. Ahora, si hacemos esto con, por ejemplo, hora extra diurna, que sea esto lo que tiene que encontrar en la tabla de SAP, y se escriben exactamente igual, pues entonces el peso es exacto, o sea, y aplicando la fórmula, pues entonces se tiene una correspondencia del 100%. Pero si aquí en SAP esa hora extra tiene puntos, está abreviada, no se encuentra la palabra completa o está en otro orden, por ejemplo, si se coloca aquí hora extra diurna con respecto a lo que se debe encontrar, entonces va a tener un peso diferente, va a tener un cálculo diferente y por la fórmula pues vamos a encontrar que va a tener ciertas similitudes en un rango del 57% de efectividad al encontrar el dato. Bueno, ya sabemos la definición de lo que es lógica difusa y aquí ya les expliqué cómo hace estas búsquedas. Ahora, dentro del programa, si yo ejecuto la fórmula de integración, aquí primero vemos que se está ejecutando un programa ABAP. Si vamos a la plataforma en el ambiente de desarrollo y buscamos ese programa ABAP, tenemos un código que es ABAP pero que no está en la máquina de SAP sino que está en nuestra plataforma. Primera diferencia, esto no lo hace ninguna otra empresa de consultoría ni tienen esta tecnología. Segunda diferencia, la parametrización la hacemos desde aquí, entonces aquí le decimos qué tabla es la que tiene que leer, que es en este caso la T512T, hágame un filtro y tráigame solo los que son de idioma español y solo los que son de Molga 38, que es el país Colombia. Si venimos aquí a SAP y entramos a esa misma tabla, la T512T, hacemos una consulta y le decimos que nos muestre el resultado de esa tabla basándonos en el idioma y en el Molga 38. Aquí nos va a encontrar, coloquémosle aquí 1000 registros de coincidencia, nos encontró 430 registros y esta es la información que nos trae, 430 registros con esta información. En la plataforma, si lo ejecutamos, entonces también nos trae los 430 registros con estos datos. Esta es la primera parte que nos consulta de SAP para traer la tabla de datos maestros. La tabla como tal tiene más columnas, tiene idioma, el Molga, el concepto de nómina y unos textos. En nuestra regla le decimos que solo nos traiga estos dos campos. Esto lo podemos modificar, podemos decirle que nos traiga también el Molga si eso nos sirve para algún cálculo. Aquí está aparte, pues esto es un editor de código, entonces si está mal escrito también nos muestra errores. Cuando lo ejecutamos, vamos a limpiar aquí la consola y lo ejecutamos. Entonces vean el tiempo de ejecución, que es menos de un segundo para traer esta información. Aquí ahora ya tenemos el Molga, además del concepto de nómina y la descripción. Bueno, tenemos esta información. Ahora miremos la lógica difusa para hacer estas comparaciones. Tenemos 7 registros, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consultas basadas en esta lógica. La primera, entonces él está buscando hora extra diurna. Aquí en SAP, si nosotros vamos a esa misma tabla, vemos que tenemos hora extra diurna con las iniciales en mayúscula y que corresponde al M300. En la plataforma, como coincidencialmente está escrito de la misma manera en la tabla de la DIAN, aquí en la tabla de la DIAN dice hora extra diurna, las primeras en mayúscula, entonces hay una coincidencia del 100%, el primer registro nos devuelve el 1 en vez de los demás porcentajes y entonces el sistema sabe que la correspondencia es exacta y que el concepto de nómina es el M300. Miremos para el segundo caso. Para el segundo caso, está buscando hora extra nocturna, en SAP está también hora extra nocturna
y entonces nos encontró una correspondencia también del 100%. Miremos el tercer caso, que sería hora recargo nocturno. En SAP está solo como recargo nocturno, no está como hora. Más sin embargo, no se encontró una correspondencia del 76% buscando recargo nocturno, y por una norma y por otra regla, cualquier condición que se encuentre de más del 70%, pues entonces es una búsqueda acertada, y por eso él me recupera el M220 para recargo nocturno. ¿Qué pasa con los demás? ¿Y por qué los demás tienen unas listas de valores y los anteriores no? Porque aquí el sistema con estas reglas lo que está haciendo es ayudarle al funcional para hacer la parametrización correcta con matemáticas. Aquí está buscando, según la tabla de la DIAN, que se llama hora extra diurna dominical y festivos, hora extra nocturna dominical y festivos, una correspondencia. Ya no sería este caso, sino sería este. Y aquí nos está encontrando un porcentaje menor del 70%, pero de todo el listado de los conceptos de nómina, que son 430, aquí en la plataforma no me va a mostrar los 430 registros, sino solo los más aproximados respecto a la búsqueda que se está haciendo. Como solo encontró estos, y son los que pertenecen a horas extras, o sea, los que tienen unas coincidencias en las palabras que se están buscando, entonces solo hace un análisis con esas palabras y no con todas. Aquí me está diciendo que la más aproximada es esta, hora extra diurna festiva, y aquí se llama es hora extra nocturna dominical y festiva. Entonces, al usuario, al funcional que va a hacer esta configuración, pues no le va a mostrar aquí las 430 para que él haga una búsqueda, sino en orden de mayor a menor por porcentaje de efectividad, encontrando esta búsqueda utilizando lógica difusa. Él le recomienda que sean estas las que va a utilizar. Entonces, como aquí se está configurando es hora extra nocturna dominical, entonces aquí y festivos, entonces esta es la que nos podría servir. Por ejemplo, en este caso la segunda. Para este siguiente caso sería esta. Aquí encontró que haciendo esta búsqueda, estas son las más aproximadas, y eso es lo que me muestra en esta lista de valores. Entonces, como aquí es hora extra diurna dominical y festiva, entonces aquí sería hora extra diurna festiva, sería la M310. Para los recargos, como aquí en SAP no tenemos sino solo el recargo nocturno y no está configurado un concepto de nómina para los recargos nocturnos de festivos y domingos, entonces aquí no la encontró. Estas son las más aproximadas, pero no hay nada de recargos nocturnos, entonces no hay nada que configurar, a menos de que el maestro de datos, que es en SAP, se configuren estos nuevos conceptos de nómina. Estas serían algunas de las diferencias de la forma en cómo configuramos nosotros y cómo le ayudamos a nuestros consultores funcionales en un cliente para que estas configuraciones se hagan más rápido de lo normal. Mientras una empresa una empresa de consultoría tradicional, con la forma tradicional, haciendo desarrollos ABAP tradicionales, encuentra estas correspondencias analizando los 430 registros del concepto de nómina. La persona que está haciendo esta configuración pues también tiene que ser experta en nómina para que sepa cuál es su correspondencia en estas homologaciones, en estas configuraciones. Nosotros con matemáticas le ayudamos a estos consultores para que hagan esta configuración en el menor tiempo posible, utilizando plantillas como estas en donde se puede copiar y pegar esta información, o con la opción de subir, actualizar esta información y entonces ver ya los datos configurados con su correspondiente concepto de nómina. La siguiente vez que se consulte pues ya vamos a tener esta información calculada, y entonces pues ya va a estar de manera automática esta sincronización. Cada vez que ejecutemos nuestra regla, él nos va a alimentar esta información y podemos ir actualizando, ir redondeando hasta que se complete el 100% de esta configuración.